Podríamos dar 5 minutos. Bueno, ya. Bueno, muchas gracias Andrés. Entonces te cedo esta reunión. Dale. Bien, vamos a esperar 5 minuticos que se conecten. 2 minuticos que se conecten todos. Y empezamos. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, yo creo que ya podemos ir empezando. Ya les comparto pantalla. Espérenme por aquí. Listo. Ya van llegando, ya van llegando. Tenemos unos minuticos más y empezamos de una. Mientras tanto, cuéntenme ahí en el chat desde dónde se conectan, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bien, ellas se van conectando. Bueno, ya me pueden ver. Vamos a empezar rápidamente por aquí. ¿Cómo estás, Emanuel? Miro. Bueno, buenas noches, muchachos. Buenas noches para todos. Hoy vamos a estar dando una clase bastante buenísima de estructura, eh, liquidez y gestión de riesgo. Son uno de los tres pilares más importantes en el trading a la hora de, pues, encontrar la rentabilidad. Son tres pilares muy importantes. Así que vamos a Vamos a ir empezando. Ya somos varias personitas aquí, así que podemos iniciar. Vamos a hablar de los fundamentos para armar una estrategia rentable, ¿sí? ¿Cuáles son esos fundamentos? Primeramente vamos a hablar de la estructura de mercado. La estructura de mercado, la estructura de mercado es uno de los pilares más importantes en el trading. ¿Por qué? La estructura de mercado nos va a permitir a nosotros entender hacia qué punto se puede dirigir el precio, si a la alza, si a la baja, obviamente validando ciertos parámetros, ¿sí? ¿Cómo funciona una estructura alcista? La estructura alcista se conforma de altos y bajos cada vez más altos. Tenemos tres tipos de estructuras, básicamente. La estructura alcista, que se conforma de altos y bajos cada vez más altos, y tenemos la estructura bajista que se conforma de altos y bajos cada vez más bajos. Esta es la estructura bajista. Y tenemos una tercera que se le llama consolidación, que es cuando el mercado lo único que hace es lateralizarse, generar un movimiento de lateralización donde simplemente reacciona a dos puntos fijos. O bueno, digamos lo que no tan fijos, pero sí oscilan en dos puntos eh, de precio. Bien. Entonces, vamos a hablar primero de la estructura alcista. ¿Cómo se conforma esa estructura alcista? La estructura alcista, vamos a hablarlo en términos de español, altos y bajos, altos y bajos. Entonces tenemos los bajos, ¿sí? Tenemos el bajo, bajo, espérame por aquí, ¿qué pasó? Se nos borró, bajo. Tenemos también los
los altos, bajo, alto. ¿Y qué pasó con esto? No se está mm, arreglando bien. Bajo, alto más alto, bajo más alto. Así es como funciona. Bien, listo. Tenemos entonces, ¿cómo se conforma esa estructura alcista? Se conforma de un bajo más alto, un alto más alto, un bajo más alto y un alto más alto. ¿Sí? Así se conforma la estructura alcista, ¿sí? Cuando tenemos una secuencia de altos y bajos cada vez más altos, eso conforma una estructura alcista. Ahorita seguido de eso vamos a hablar de cuándo se cambia una estructura. ¿Cómo se conforma una estructura bajista? Viceversa, se conforma de un alto, pero ya en este caso vamos a ver es un alto más bajo que el anterior. Tenemos el alto y que es el origen de donde inicia el precio, ¿sí? Donde inicia esa estructura en el mercado. Y ahorita lo vamos a revisar en la gráfica para que lo puedan entender mucho mejor. Entonces tenemos un alto, un bajo más bajo, un alto más bajo y un bajo más bajo. Esta es la estructura bajista. Alto, bajo más bajo, alto más bajo, alto más bajo y bajo más bajo. Así se conforma una estructura bajista. Entonces tenemos la estructura alcista. ¿Cómo se conforma? Una secuencia de altos y bajos cada vez más altos. Altos y bajos cada vez más altos. Y la estructura bajista entre bajos, de altos y bajos cada vez más bajos. La estructura de consolidación, pues básicamente simplemente esta se identifica cuando el mercado se consolida y no hace una secuencia de altos y bajos cada vez más altos, sino que siempre el alto llega al mismo nivel y el bajo llega al mismo nivel. Y esto se ve de esta manera en la gráfica. Lo podemos identificar así. Vamos a una gráfica ya más limpia. Podemos identificar en el precio lo siguiente, esa estructura. ¿Cómo les recomiendo yo a ustedes que puedan encontrar esa estructura alcista o esa estructura bajista? Hay una herramienta interesante en el TradingView que se llama la gráfica de líneas. La gráfica de líneas nos va a demostrar a nosotros el mercado de una manera más limpia, sin tanto ruido. Y aquí vamos a poder identificar esas secuencias. Entonces, vamos a hallar una estructura alcista. Según la teoría nos dice que la estructura alcista se conforma de bajos altos y bajos cada vez más altos. Entonces, si nos damos cuenta, aquí el mercado que hizo construyó una estructura alcista. De esta manera, nosotros vamos a poder entender hacia qué dirección se va a estar moviendo el mercado en las diferentes marcos de temporalidad, ¿sí? En los diferentes marcos de temporalidad y obviamente vamos a poder entender sus tendencias en macro, micro y la tendencia general que puede darnos el mercado. En este caso vamos a hacer un análisis de lo que podría, de lo que está haciendo en este momento, de qué estructura está haciendo o está generando en este preciso momento. Vamos a verlo en la gráfica de una hora. Vamos a ir al gráfico de líneas y podemos identificar aquí cómo el mercado viene haciendo un bajo, un alto y un bajo cada vez más alto. Entonces tenemos una tendencia alcista. De esta manera vamos a poder identificar esas estructuras en el mercado y empezar a entender hacia dónde se puede dirigir. ¿Sí? En ese mismo orden de ideas también podemos encontrar esas estructuras bajistas que funcionan de la misma manera. Tenemos el alto, el bajo, el alto cada vez más bajo. Y de la misma manera vamos a poder identificar hacia qué dirección se está moviendo el mercado. En este momento, bueno, en este ejemplo se está moviendo eh, en dirección a la baja, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo más importante bueno, a la hora de hacer un análisis, primero que todo, es entender la estructura de mercado, hacia qué punto se está moviendo el precio, ¿sí? Ya, digamos, podemos entrar en el tema de las temporalidades. Sí, en todas las temporalidades funciona de la misma manera. Siempre hay que tener identificada una estructura. Por ejemplo, en la estructura de 15 minutos, por aquí nos podemos dar cuenta cómo el mercado venía con un alto, bajo, alto, bajo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Una estructura en dirección bajista.
¿Qué está pasando en este preciso momento? Aquí se genera algo que se le llama un quiebre y aquí es donde vamos a entrar a ver cómo se genera un quiebre de estructura o cuándo se genera un cambio de carácter. Hay dos conceptos muy importantes a la hora de identificar estructura. No solo es solo entender hacia qué punto se va o hacia qué punto se está dirigiendo siguiendo la secuencia de altos y bajos cada vez más bajos o altos y bajos cada vez más altos, sino que también tenemos que entender cuándo el mercado pasa de una tendencia alcista a una tendencia bajista. Y eso lo identificamos de la siguiente manera. En el mercado se conocen dos conceptos muy importantes, el quiebre de estructura y el cambio de carácter y la continuación de estructura. ¿Sí? En inglés al cambio de carácter se le llama choch, ¿sí? Que en varias teorías por ahí lo podemos encontrar. Y es cuando el mercado hace un cambio de carácter, cuando pasa a ser una secuencia de bajos y altos, cada vez más altos, y cambia la secuencia y crea un bajo, no más alto, sino que crea un bajo más bajo. ¿Esto qué nos indica a nosotros? Que el mercado muy probablemente está haciendo un cambio o un giro en la estructura o en la tendencia que venía haciendo. Y a esto se le llama un cambio de carácter, ¿sí? Un cambio de carácter. Entonces, ¿cómo se le, cómo se le identifica cuando interrumpe la secuencia que viene haciendo el precio? En este caso vamos a ponerlo de otro color. Este punto de acá se le podría denominar un cambio de carácter en el mercado. Esto es un cambio de carácter o por sus siglas en inglés se le llama choch, así como suena, choch. Esto es un choch, un cambio de carácter en el precio. Y aquí de esta manera vamos a poder nosotros identificar cuándo el mercado está haciendo cambios estructurales. Aquí lo podemos observar en este mismo ejemplo. Tenemos un alto, un bajo, un alto, un bajo. ¿Qué sucede en este punto acá? Fíjense que veníamos con una estructura o bueno, con una secuencia de altos y bajos cada vez más bajos que nos indica una estructura bajista. ¿Qué sucede en este punto de acá? El mercado hace un cambio de carácter. ¿Por qué un cambio de carácter? Porque cambia la secuencia que viene haciendo. Y a eso se le llama un posible giro en el mercado. ¿Cómo se confirma? También existe un concepto que se llama el BOS, el quiebre de estructura o la continuación de estructura, como lo quieran llamar, es válido. Entonces tenemos que cuando el mercado ya hace nuevamente su impulso y continúa la secuencia bajista, generando una ruptura a la baja, a eso se le llama break of structure. Eso es un quiebre de estructura, ¿sí? Un quiebre de estructura en español. Entonces, ¿qué sucede acá? El mercado nos generó primeramente un cambio de carácter en la secuencia, de alcista cambió a bajista. ¿Y qué sucedió con este movimiento acá? Nos confirma ese movimiento y se genera nuevamente, ahora sí, una secuencia bajista. Alto más bajo y bajo más bajo. De esta manera ustedes van a poder identificar cuando el mercado hace un giro en el precio y funciona de la misma manera para la tendencia alcista. ¿Cómo funciona? La misma cuestión. Venimos aquí con un alto, un bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo y un bajo más bajo. ¿Qué sucede aquí? El mercado hace un cambio en esa estructura, bueno, en esa secuencia que viene haciendo. O sea, un chocho, un cambio de carácter. Viene haciendo bajos y altos cada vez más bajos y aquí falla en esa secuencia y crea un alto más alto. ¿Qué sucede? Se cambió la secuencia que venía haciendo. ¿Qué sucede acto seguido después? Viene y genera un retroceso y continúa ese movimiento alcista o bueno, ese cambio de carácter que ya había hecho. Ahí es cuando nosotros confirmamos realmente una estructura. Aquí hay que tener mucho cuidado porque tenemos que saber entender también cuándo el mercado está generando un cambio de carácter real. ¿Sí? O un cambio de estructura real. Y para eso sí o sí se necesita que haga el choch, que es el cambio de carácter con la continuación del movimiento, o sea, el boss. Este movimiento de acá se le denomina un boss, BOS, ¿sí? Break of Structure. Entonces, ese es el movimiento boss. Cuando nosotros vemos que el mercado rompe la secuencia, o bueno, perdón, continúa la secuencia en este momento de acá, en este punto, revienta o rompe ese alto anterior. Entonces tenemos el choch, que es el que nos indica el posible giro, y tenemos el boss, que es el que nos confirma esas estructuras. ¿Cómo vemos eso en el mercado? Aquí tenemos un ejemplo bastante interesante. Este es el activo refugio oro. Aquí nos podemos dar cuenta cómo el mercado viene haciendo esa secuencia. Nos genera un choch, que es esta zona de acá. Vamos a copiarnos de esta que ya tenemos por acá. Vean.
Tenemos el choch. ¿Dónde está el choch? En esta linecita. Vamos a ponerla verde como para que la puedan identificar. Tenemos esta linecita verde por acá. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un choch. ¿Eso qué nos indica? Posible giro en el precio. Posible giro en el precio. Un posible giro de un movimiento bajista a un movimiento alcista. ¿Cuándo se confirma? Cuando el mercado me genere un BOS. ¿Es operable estos movimientos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando normalmente el mercado genera un choch, partiendo desde un punto importante, en este caso finalizando un ciclo de movimiento, que también lo vamos a hablar en un momento, genera ese choch, ese cambio de movimiento y lo hace con fuerza. Aquí nosotros podemos perfectamente operar estos movimientos y estos son trades que hemos tomado en las operativas en vivos con la comunidad. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos? ¿Aquí qué hace? Nos genera el chocho. Pero ¿qué nos hace nuevamente aquí? Un boss, o sea, nos confirma realmente ese giro de estructura. Tenemos el cambio de carácter, tenemos el retroceso y la confirmación de esa estructura alcista. Entonces, ¿qué podríamos esperar nosotros para los siguientes días en el oro? Una posible estructura alcista en dirección a estos puntos de acá, que son liquidez y es del segundo tema importante para poder tener una estrategia clara. Lo primero es entender hacia dónde se dirige el mercado. ¿Cómo sabemos para dónde se va a dirigir el mercado? Con la estructura de mercado. Identificar cuándo tenemos una estructura alcista, cuándo tenemos una estructura bajista y cuándo el mercado nos hace un giro del precio de bajista alcista o de alcista bajista. Ustedes tienen que tener esto muy, muy presente. Aquí ya lo vemos identificado en la gráfica. Vamos a buscar de pronto más ejemplos. El oro es muy estructural. Es uno de los pares que más me gusta operar por eso. Y en realidad es como el único par que, bueno, es el único par que opero realmente. Vean aquí este ejemplo tan chévere que tenemos en este punto. Veníamos con una estructura bajista, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. ¿Qué sucede? Y esto yo les recomiendo a ustedes que lo hagan cuando empiecen sus análisis. Mm, que es, esto yo le denomino un mapeo de mercado. Hacer un mapeo del mercado es identificar los altos y bajos que hace el mercado y unir esas líneas para identificar la estructura. ¿Sí? De esta manera aquí identificamos una estructura bajista. Por lo general, ustedes lo único que hagan es analizar los últimos 5 o 6 días, la estructura de los últimos 5 o 6 días. Si de pronto todavía se les es muy difícil verlo, recurren al gráfico de líneas y hacen lo mismo, alto, bajo, alto, bajo. Vean lo que sucede acá. ¿Qué es esto? Un choch. Sí, ¿qué es eso? Un choch. Aquí venía el mercado de una estructura bajista, sí, secuencia de altos y bajos cada vez más bajos. ¿Qué sucede acá? La secuencia se interrumpe. Sí, sucede aquí un alto más alto que el anterior. Se rompe esa secuencia bajista y es cuando empezamos a ver ese posible giro del mercado. Y vean lo que sucede seguido de eso. El mercado genera una nueva estructura alcista desde este punto, realiza un retroceso bastante eficiente y continúa el movimiento alcista. Esto es lo que estamos viendo en este preciso momento de acá. ¿Ven? El mercado se repite mucho, pero ¿por qué? Porque sigue una secuencia estructural. Entonces, por eso la estructura es una de las cosas más importantes, o si no es que es la más importante en el precio para entender la dirección a nivel de acción de precio, ¿no? Para entender el mercado a nivel de acción de precio. Para entender esa dirección, la estructura es una de las mejores herramientas que ustedes pueden utilizar para entender hacia dónde se puede mover el mercado. Y así sucesivamente sucede en todos los movimientos del precio. Vean, por ejemplo, aquí teníamos nuevamente. Vamos a hacer un ejemplo de estructura de cambio de alcista bajista. Por ejemplo, aquí teníamos una estructura alcista, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo y un alto, ¿sí? Si nos vamos al gráfico de líneas lo podemos ver más claro. ¿Qué sucede en este punto? Teníamos nuestro último, nuestra última estructura alcista. ¿Qué sucede? Se cambia. O sea, este de aquí es el choch, ¿sí? Aquí se genera un choch en el precio. Choch. ¿Y qué sucede después? Un boss, o sea, continuación de estructura. Y vean lo que sucede a partir de esa confirmación. El mercado empieza a generar movimiento bajista acelerado. Luego de confirmar ese giro en el precio, un movimiento bajista acelerado. Entonces, de esta manera, partiendo de esta teoría de acá,
entendiendo qué es una estructura alcista, qué es una estructura bajista, entendiendo cuándo se cambia el mercado, cuándo continúa el movimiento, pueden ustedes empezar a diferenciar entre un movimiento alcista, un movimiento bajista y cuándo se cambia el mercado. Ahora, ¿cómo entender hacia dónde se dirige el mercado? ¿Cómo entender hacia qué puntos va a ir a distribuir, hacia qué puntos va a ir a mitigar el mercado? Y eso lo podemos entender con algo que se llama liquidez. La liquidez, como para que puedan entenderlo de una manera más rápida, es como el oxígeno del mercado. El mercado está constantemente tomando oxígeno para generar movimientos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, aquí generó una subida tan fuerte que se quedó sin oxígeno y le toca recuperarse, hacer un movimiento de retrocesos, hacer tomas de liquidez para luego continuar con sus distribuciones. Tenemos varios conceptos de liquidez, o bueno, los que yo utilizo son los siguientes. Por lo general, pues bueno, cada alto y cada bajo se considera como liquidez. ¿Por qué? Porque sobre cada alto o por debajo de cada mínimo se encuentran órdenes pendientes, órdenes stop, órdenes sin culminar. Entonces, hacia esos puntos donde se va a dirigir el mercado. Digamos, por ejemplo, en este caso, en el movimiento alcista que presentó el oro. ¿Por qué se genera este movimiento alcista en el precio? Hablándolo, vamos a verlo un poquito en la temporalidad de 4 horas. Configuramos aquí esto para que no se nos vea eso, para que nos vea más limpio y quitamos esto de acá. Bien, es que tenemos acá lo mismo, identificamos una estructura bajista que viene de estos puntos, pero bueno, ¿qué hacen estos puntos? Hace una toma de liquidez, hace distribuciones a los mínimos. Ustedes siempre se van a dar cuenta que el mercado va a estar haciendo, tomando liquidez de un mínimo para ir a distribuir en un alto, o viceversa, o sea, hacer una distribución en un alto para ir por la liquidez del mínimo. Siempre va a hacer eso el mercado, siempre va a hacer ese tipo de movimientos. ¿Cuáles son esos puntos de liquidez? ¿Cuál es la liquidez en el precio? La liquidez son esos puntos donde están la mayor cantidad de órdenes acumuladas. Y en este caso, esas órdenes acumuladas se encuentran en los altos y bajos. ¿Qué tipo de altos y bajos? Altos de sesiones, altos de sesiones, diarios y semanales. Son los que yo más tengo en cuenta para el intraday. Para el intraday. Entonces, altos y bajos, la liquidez se encuentra entre los altos y bajos de sesiones, los altos y bajos diarios y los altos y bajos semanales. Vamos a ver un ejemplo de eso y ahora sí vamos a utilizar lo que teníamos aquí, que son las rupturas de sesiones para identificar los días de, en el mercado. Vean lo que hace aquí el precio. ¿Sí? Vean lo que hace aquí en el precio. Antes de generar este movimiento alcista, el mercado tenía dos puntos de liquidez importantes. ¿Cuáles son? Tenemos los altos y bajos de sesiones, los altos y bajos diarios y semanales. Vamos a hablar de los altos y bajos diarios. Y esto es algo que ustedes van a poder identificar muchísimo en el precio, que es cuando toman liquidez o distribuye un mínimo diario y se va a distribuir ese mismo, bueno, el alto de ese mínimo diario que distribuyó. En este caso, tenemos, yo lo identifico de esta manera, tenemos el alto diario anterior, ¿sí? Yo lo identifico como distribuciones y el mínimo. Son dos puntos de liquidez, son dos puntos importantes. Y a esto agregándole la estructura, nosotros sabemos que si como el mercado está alcista, para que el mercado pueda subir, tiene que tomar liquidez interna para luego ir por esa liquidez externa. ¿Cuál es la liquidez interna que tenemos acá en este preciso momento? Tenemos el mínimo diario del martes 8 de julio y tenemos el alto del martes 8 de julio en estas zonas, ¿sí? De esta sesión prácticamente. Entonces, vean lo que hace el mercado. Toma la liquidez del mínimo y seguido de eso va a distribuir por la liquidez de ese alto. Y eso lo hace muchas veces. Vean lo que sucede acá. Tenemos el mínimo diario y el alto diario, que se encuentra por acá en estas zonas más o menos. ¿Qué hace en esta zona? Toma de liquidez del mínimo y se va por la distribución del alto diario. Y esto sucede también con los mínimos y bajos de sesiones. Por eso es que son puntos de liquidez importantes, porque ahí es donde quedan órdenes pendientes, quedan órdenes pendientes por cerrar y es donde el mercado va a ir a hacer esas tomas de liquidez. Entonces, ¿cómo podemos identificar esto de una mejor manera? ¿Yo cómo lo hago? Lo que yo hago es siempre marcar los altos y bajos diarios.
¿sí? De los últimos 3 días en la temporalidad de una hora. Entonces yo marco esos altos y bajos diarios que no han sido mitigados. Por ejemplo, ¿qué es una mitigación? Cuando el mercado ya los distribuye. Ejemplo, teníamos este alto que mientras estuvo el mercado aquí no había sido mitigado, pero ¿qué sucede acá? Ya lo mitigó. Así que ya se descarta. ¿Cuál sigue? Este. ¿Cuál sigue? Este. Entonces, ¿cuáles son los altos? Digo, los puntos de liquidez que van quedando pendientes, los que quedan por encima. Entonces, aquí hay un tip muy importante. El mercado siempre se va a ir a mover hacia los puntos de liquidez que tiene, hacia donde está la mayor cantidad de liquidez acumulada, donde están la mayor cantidad de puntos acumulados. Si nos damos cuenta, ¿qué está haciendo el mercado en estos puntos? Mitigando aquí y mitigando aquí. O sea, haciendo tomas de liquidez por debajo para ir a hacer una distribución alcista. Y de esta manera, por eso el mercado se mueve en ciclos impulsivos y de correcciones. En el impulso se genera la distribución de toda la liquidez que acumula el precio. Por ejemplo, aquí vemos un impulso. ¿Qué está haciendo aquí el precio? Acumulando, ¿sí? Acumulando, o sea, haciendo tomas de liquidez de qué? De estos mínimos. Y no es necesariamente solo estos mínimos, sino de pronto también de mínimos que se encuentran internamente, como por ejemplo este, como por ejemplo este. Por eso a veces vemos que el mercado hace retrocesos muy profundos, cuando de pronto tiene liquidez interna pendiente y ahí sí que hace da un movimiento impulsivo. Entonces, volvemos a la misma teoría del tema del oxígeno. El mercado lo que está haciendo aquí es tomar oxígeno para expulsarlo y generar un movimiento alcista. ¿Cuál es la recomendación aquí? La recomendación aquí es usted siempre buscar ingresar en el movimiento de distribución, ¿sí? ¿Cuál es ese movimiento de distribución? La continuación, por lo general, de la estructura. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos aprovechar de eso? Primeramente, entendiendo hasta qué puntos puede llegar el precio. Y aquí vamos a usar una herramienta importante que sí, que funciona mucho y es el tema del Fibonacci. El Fibonacci lo pueden utilizar de una manera de esta manera para identificar en qué zonas poder comprar o poder vender dependiendo de la estructura que tengamos. Aquí tenemos una estructura alcista. Por encima del 50% tenemos los precios caros, ¿sí? Los precios de venta. Y por debajo tenemos los precios de compra. Nosotros siempre vamos a tener que esperar, o por lo general lo más recomendable es esperar por debajo del 50% del precio. ¿Por qué? Porque ahí es donde el mercado ya ha hecho la mayor cantidad de toma de liquidez. Sí, y son los precios más económicos. Recuerden que estamos en un negocio, ¿sí? Y como es un negocio, necesitamos buscar buenos precios de compra para después salir por aquí vendiendo fuerte nuestros contratos. Entonces, de esa manera también podemos identificar hacia qué puntos esperar el precio. No necesariamente hay que esperar solo un retroceso así para poder ingresar. Hay veces que hay que esperar a que el mercado se acomode por debajo de precios buenos para poder ingresar en esa continuación del movimiento, ¿sí? Hay otra cosa muy importante que abarcan el tema de la liquidez y son los stop hunts, ¿sí? O las tomas o las manipulaciones, como se le dice normalmente. ¿Qué es un stop hunt o una manipulación? Es la casa de órdenes, ¿sí? Muchas veces yo sé que ustedes se han dado cuenta que el mercado, digamos, un ejemplo rápido por aquí, nosotros ingresamos en una operación aquí al 50% del Fibonacci. ¿Sí? Buscamos una compra con un stop loss por acá para ir por la continuación. Pero ¿qué hace el mercado? Nos hace una manipulación, nos barre la orden y se va, ahí sí, luego a la dirección que esperábamos. ¿Cómo detectamos este tipo de movimientos? ¿Cómo detectamos o cómo entender en qué punto entrar específicamente para que el mercado no nos saque y no convertirnos en esa liquidez? No convertirnos en esa liquidez. Y aquí es donde volvemos a la teoría de estructura, con la estructura. ¿Cómo hacemos para diferenciar eso? Diferenciar de un buen punto a un mal punto con el boss y el choch. Sí, siempre hay que esperar una confirmación de estructura. Cuando usted vea que ya el mercado hizo la suficiente toma de liquidez por acá en estas zonas, siempre espere su cambio de estructura en temporalidades menores. Y aquí es cuando nosotros vamos a bajar a la temporalidad de 15 minutos a buscar esas confirmaciones. Un ejemplo claro. ¿Sí? ¿Por qué de pronto no era tan recomendable comprar en esta zona de aquí y por qué en esta zona de aquí sí, que es donde se fue el precio? ¿Por qué el mercado manipula este punto? Porque si ustedes se dan cuenta, el mercado por aquí todavía venía en una estructura bajista que no logra ser mm, cambiada, ¿sí? No logra hacer un choch perfecto en esa zona.
Pero ¿qué sucede luego de eso? Vea que el mercado aquí genera una estructura interna bajista. ¿Qué sucede en este punto acá? Teníamos una estructura, la última estructura que teníamos era este punto bajista acá. ¿Qué sucede? Ruptura. Es aquí cuando nosotros podemos esperar ahora sí un retroceso para unirnos en el movimiento y aprovechar el mayor recorrido o el recorrido más rápido del mercado que sería todo este movimiento. Esa es la mejor confirmación que ustedes pueden esperar siempre. Si ustedes operan tipo scalping, si ustedes operan tipo intradía hasta para el swing, es bueno esperar ese tipo de confirmaciones. Y lo podemos ver aquí también en este movimiento alcista que generó. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un alto y un bajo. ¿Qué sucede en esta zona? El mercado hace una ruptura, genera su retroceso y aquí es donde ya nosotros podríamos empezar a ingresar en ese movimiento alcista. ¿Por qué? Porque ya nos está generando ese cambio en la secuencia que venía y da continuidad al movimiento. Entonces, de esas maneras podemos identificar cómo poder evitar, dejar de ser la liquidez en el precio, porque a muchos nos pasó en algún momento que entrábamos en estos puntos, nos sacaba y ahí sí se iba al take profit. Entonces, de esas maneras podemos ir identificando en qué puntos no entrar, ¿sí? En qué puntos de pronto dejar de... mm, dejar pasar un poco el mercado a que se acomode un poco mejor, me deje un mejor cambio de estructura, que de pronto haga un barrio de liquidez más importante y ahí sí. Entonces, un patrón importante que ustedes pueden encontrar aquí, un patrón importante para de entrada tener, obviamente, primero identificado una estructura alcista, un buen retroceso y a la hora de ingresar lo que ustedes tienen que identificar es lo siguiente, una toma de liquidez y un quiebre de estructura, o sea, un choch. Entonces, en este caso vemos una barrida de liquidez, ¿de qué? De este mínimo y un choch. Cuando ustedes vean esto, este es un buen patrón de entrada. Aquí es cuando ustedes van a esperar lo que les expliqué anteriormente, trazan su Fibonacci, esperan por debajo del 50% y ahí es donde ustedes pueden tomar una entrada un poco más confirmada con una probabilidad más alta de que se les pueda desarrollar el trade, esperando esa confirmación. Entonces, aquí que estamos juntando la estructura de mercado, ¿sí? Y la liquidez, esperar que el mercado haga un barrido de liquidez, me genere un choch y empezar bueno, o tomar esa entrada a favor de ese movimiento alcista que ya está generando el mercado. ¿Por qué es bueno esperar este tipo de movimientos? Porque el mercado aquí ya nos está generando indicios. Recuerden que el mercado toma oxígeno. Entonces, si el mercado toma oxígeno y hace un cambio de carácter, ¿qué me está confirmando? Una estructura o un posible giro en este movimiento de corrección en dirección a la distribución o a la continuación de esta tendencia alcista que veníamos buscando anteriormente. Entonces, esta es una muy buena confirmación para que ustedes puedan empezar a encontrar mejores entradas. Esto funciona, o sea, esto lo pueden ver en todas las temporalidades, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, máximo 5 minutos les recomiendo. Listo, eso por ese lado. Vamos a hablar ahora ya entendimos cómo encontrar la dirección en el precio, con la estructura de mercado, ¿no? Ya entendimos un poco de los conceptos de liquidez, ¿sí? ¿Qué puntos son liquidez en el precio? Los altos y los bajos, ¿sí? ¿Cómo diferenciamos o sea, bueno, cómo sabemos que un punto va a ir va a ser o va a distribuir el precio? ¿Qué punto va a ir a distribuir el precio? Entendiendo la estructura. Por ejemplo, aquí nosotros teníamos una estructura bajista, ¿cierto? Este alto es liquidez, este mínimo también es liquidez. Pero ¿cuál de los dos vamos a elegir? El que vaya correlacionado con la estructura. En este caso, pues vamos a ir por el mínimo. Entonces esperamos nuestro retroceso y vamos por la liquidez que está en este mínimo. Pero para ir primero por esta liquidez tenemos que identificar la liquidez interna, esperar que exista ese barrio. Vean que aquí hay un ejemplo de lo que les acabo de explicar de la entrada. ¿Qué hace el precio acá? Boom, barrida de liquidez, ¿cierto? ¿Y qué hace acá? Choch. Veanlo, perfecto aquí. Venía esta estructura alcista que fue la que generó la barrida de liquidez de este alto. ¿Qué hace aquí? Boom, estructura bajista, o sea, genera un choch. Y ahí es la mejor confirmación de entrada, que incluso este trade lo logré tomar yo. Vean, hicimos una distribución por aquí, o sea, terminamos saliendo aquí. Vean, estos son los trades que ustedes tienen que buscar. Y es fácil, es tan fácil y sencillo como entender la estructura de mercado, esperar a que el mercado haga una barrida de liquidez, un choch y unirme a la continuación del movimiento. Es muy sencillo. Ahora vamos a hablar del tema de la gestión de riesgo, que es una de las cosas, o bueno,
hace parte de los tres pilares importantes bueno, pues para tener una estrategia rentable y es el tema de la gestión de riesgo. Muchos traders operan sin gestión de riesgo y en la gestión de riesgo para el trader es su seguro de vida. Es eso que les va a permitir perdurar en el tiempo, ¿sí? En el libro de Wyckoff, que les recomiendo mucho que se lo lean, nos habla mucho de que el principio o el principal objetivo de un trader tiene que ser preservar su capital, cuidar de su capital, ¿sí? Eh, lograr buscar provecho o buscar lucrarse siempre, pero con un control de riesgo moderado, ¿sí? Buscar ganancias buenas, pero tratar de que las pérdidas sean cortas. Y eso usted tiene que empezarlo a trabajar. ¿Cómo empezamos a trabajar esto? Tener una gestión de riesgo adecuada. ¿Cómo es una gestión de riesgo adecuada? Si usted es una persona que está empezando en el mundo del trading y quiere perdurar en el tiempo, si quiere perdurar en el tiempo, tiene que manejar una gestión de riesgo adecuada. ¿Cómo es mi gestión de riesgo? Yo normalmente arriesgo el 0,5% del capital o el 1% por operación. ¿Esto qué me permite a mí tener una esperanza matemática? Yo sé que si para poder perder todo el 100% de mi capital con el 0,5% tengo que tener 200 operaciones seguidas para perder el 100% de mi capital. No es imposible, pero es muy poco probable, porque por probabilidades, si usted sigue un plan, si usted sigue una estrategia en el mercado, sea como sea, usted alguna de esas operaciones que ingrese va a ser ganadora, ¿sí? Entonces, eso es muy importante en el mercado. En ese mismo libro de Wyckoff, la teoría de Wyckoff nos explica que usted tiene que por lo menos buscar mínimo un ratio riesgo-beneficio 1 a 3, o sea, ganar por lo menos 3 veces lo que usted está arriesgando, ¿sí? De esta manera nosotros conseguimos ser rentables incluso con una efectividad bastante baja, ¿sí? Cuando usted logre buscar un ratio promedio del 1 a 3, usted va a empezar a ser rentable. ¿Por qué? Porque usted solo va a necesitar un 30% de efectividad, que es muy sencillo conseguirlo en el trading, ¿sí? Esos mitos de que hay que ser 60-70% efectivos, créanme que es muy complejo llegar a esos niveles y prácticamente no he visto un trader que llegue a tener una efectividad tan alta, ¿sí? Por lo general ronda entre el 30 al 50%. Entonces, cuando usted logra un porcentaje de rentabilidad del 30% con un ratio promedio riesgo-beneficio 1 a 3, usted ya empieza a ser rentable. ¿Qué es la rentabilidad también en el trading? Sí, que eso hace parte de la gestión de riesgo. Usted sacarle beneficio al mercado. En Guayco nos explica, usted por lo menos tiene que ganarle a la renta tradicional, al tema de los CDTs, al tema de los bonos o al tema de estos índices, por ejemplo, como el Nasdaq que rentan al 13% anual. Usted con este tipo de porcentaje de rentabilidad puede estar rentando al mes un 1%, que eso empieza a ser muy bueno, ¿sí? Al año va a ser un 12, usted ya empieza a competir. Obviamente en este tema, en estos ámbitos, podemos escalar esos resultados. ¿Cómo los vamos a escalando? Primeramente logrando esto, ¿sí? Entonces, volviendo al principio, lo primero que usted tiene que hacer es volverse un muy buen gestor de capital, saber controlar su riesgo y saber cuándo arriesgar más, cuándo arriesgar menos en este rango, ¿no? No es que el día de mañana usted vea una oportunidad súper buena y no le va a meter el 10-20% de mi capital, no, porque lo que está usted haciendo es rompiendo esa regla principal que es preservar su capital, ¿sí? Lo mejor que usted puede hacer es ser un trader moderado, un trader que controle su capital. Entonces vamos a hacer una matemática rápida. En un mes, digamos, tenemos 20 días operativos en el tema de los CFDs en Forex. Entonces, tenemos 5 días operativos a la semana. Vamos a hacer un ejemplo básico llevando una muy buena gestión de riesgo, ¿sí? Estos son los días operativos. Tenemos prácticamente solo 4 semanas operativas. Y si usted hace este ejercicio y usted lo repite durante un mes, porque yo siento que estas son una de las cosas que a muchos traders no les permite llegar a conseguir la rentabilidad. Muchos traders tienen estrategias muy buenas y son muy buenos a nivel técnico, pero pierden más que lo que ganan. Les llegan días en los que ganan el 1 a 3, pero llegan otros días en los que a nivel de gestión de riesgo no la controlan y pierden hasta un 7%. Y ya
están perdiendo más de lo que están ganando. Entonces ahí es donde entra la gestión de riesgo. Vamos a hablar de que en el mes tenemos un porcentaje de rentabilidad del 30%, ¿sí? El 30% de 20 son 6, o sea que vamos a ganar 6 trades, vamos a ponerlos aleatoriamente, vamos a ponerlos con un más. Digamos que ganamos 2 trades por semana, ¿sí? Miento, no 2 trades por semana porque no nos dan las cuentas. Entonces tenemos esto aquí, y aquí vamos 4. Y digamos que tuvimos unas rachitas negativas por acá y tuvimos esto. Estos van a ser los días negativos y vamos a hacer cuentas, vamos a hacer números, porque el trading es mucho de números. El trading es mucho de números. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a contar primero los negativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Esto qué significa? Un menos 14%. ¿Sí? Estamos hablándolo con un porcentaje de rentabilidad del 3% a un ratio promedio de riesgo-beneficio 1 a 3. ¿Sí? ¿Qué es lo más recomendable? Entonces tenemos aquí un 3%. Entonces 3, 6, 9, 12, 15, 18. Vean lo que sucede y esto es lo bonito de la gestión de riesgo. Tenemos en positivo un 18%. Suma y reste. ¿Cuánto nos da esto? Un 4% positivo al mes. Sí, vean, llevando una buena gestión de riesgo. Y créame que si usted es una persona que sigue las estrategias, o bueno, la técnica que demostramos hoy de estructura y liquidez, arma una estrategia y va a poder entender cómo, va a poder entendernos y no va a poder lograr este tipo de resultados. Ejemplo, con esa simple estrategia que mostramos hoy de esperar la barrida de liquidez, esperar el choch y entrar en la continuación del movimiento, fácilmente, si usted la repite así todos los días, por probabilidades, y si usted se vuelve bueno en la estrategia, va a poder empezar a encontrar este tipo de rentabilidad. Vean que no necesitamos ganar todos los trades. No necesitamos ganar todos los trades para nosotros salir positivos. Y esto ya es rentable. Cuando usted logre tener meses en los que pueda lograr sostener un 4, 5, 6, 7, 8% sostenibles, obviamente van a haber meses negativos. Eso es otra cosa que hace parte de la gestión de riesgo que ustedes tienen que entender. Hay meses en los que muy probablemente el mercado no estuvo tan a nuestro favor, tuvimos más stop loss y podemos salir, salir stop loss -1, -2, -3%. Ahora vamos a hacer un ejemplo donde el trader no sabe gestionar el riesgo, donde arriesga más en ciertas operaciones, pierde mucho, gana poco. Y vamos a hacer el ejemplo acá. Por ejemplo, vamos a ponerle doble lineecita a los días que de pronto operó mal, ¿sí? A los días que operó mal y a esos días le vamos a poner el doble de pérdida con el mismo ejercicio. Entonces aquí digamos que perdió en vez de un 1%, perdió el 2. Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18. Haciendo las mismas cuentas, ya no tendría una pérdida del 14%, ya no una buena gestión de riesgo, sino que del 18%. Ganando las mismas operaciones, prácticamente terminó perdiendo, no terminó ganando, simplemente por no llevar una buena gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando perdía, perdía más de lo que tenía que perder, ¿sí? Y hay otro tipo de ejemplo que es cuando ganan mucho menos, cuando de pronto por miedo, por otras circunstancias, cierran operaciones antes y no cierran o no esperan el ratio riesgo-beneficio 1 a 3 y terminan perdiendo o ganando solo un 1 a 2. Y ahí es cuando la rentabilidad empieza a bajar. Entonces, ¿cuál es su primer objetivo? El primer objetivo de usted como trader, el primer objetivo, lo primero que usted tiene que buscar es gestionar su capital, ¿sí? Arriesgar entre el 0,5% y el 1%. Sí, este es el riesgo que usted tiene que manejar. Ahora, ¿cuánto voy a ganar? Porque también es muy importante eso. Muy importante, buscar una relación riesgo-beneficio 1 a 3, mínimo mínimo, que sus trades, que usted ingresa a una operación y va a ganar mínimo, 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 se va a ganar 3 veces lo que está arriesgando. Y su tercer objetivo, y no menos importante, va a ser ganar, o bueno, no ganar, sino tener un 30% de efectividad. Créanme que no es difícil, realmente no es difícil lograr estos números en el trading. No es difícil, si usted es una persona que lo hace con constancia, con disciplina, tiene una buena estrategia, estudia lo que es estructura, estudia lo que es liquidez y maneja una buena gestión de riesgo,
en muy poco tiempo va a poder encontrar la rentabilidad. La rentabilidad no se trata de hacer números gigantes, sino de hacer números consistentes. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que vimos hoy, ¿sí? Vamos a hacer un resumen de lo que vimos hoy. Espero les haya servido mucho para ustedes empezar a tener un panorama más claro de cómo hacer un buen análisis en el mercado. Y vamos a hacerlo de una manera más práctica aún, que es haciéndole un análisis con lo que vimos hoy al activo refugio oro. ¿Sí? Bueno, ya hicimos como una abrebocas ahí de lo que puede haber hecho, pero tenemos aquí. Vamos a hacer lo que yo hago siempre en el mercado, es un mapeo, lo que les explico. ¿Qué hago yo? Marco el alto. Bueno, ya no lo marco porque pronto ya uno pule un poquito el ojo y ya los ve más sencillo, pero esto lo pueden hacer ustedes. Alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. Aquí usted empieza a ver, hay un cambio de estructura. Pum, pum. Y seguido de esto, una a los puntos. Una a los puntos para que pueda ver usted la estructura un poco más clara. Entonces, usted con esto, ya que tiene un panorama, un contexto, entonces usted empieza a hacer la lectura. Bueno, veníamos con una estructura bajista, una secuencia bajista, alto, bajo, más bajo, alto, más bajo, bajo, más bajo. Uy, ¿qué sucedió acá? Esto se le denomina un cambio de carácter. ¿Por qué? Porque veníamos de una estructura bajista, el mercado hace un cambio de carácter. Falla en crear un bajo más bajo y creas un alto más alto. Hay un cambio de carácter en el mercado. Entonces, bien, ya identifico que el mercado pasó de bajista a alcista. ¿Qué sucede acto seguido de eso? Continuación del movimiento. Entonces, según la teoría que me explicó Andrés, esto es una continuación o una confirmación de estructura alcista. Entonces, ¿qué podría esperar yo para los próximos días? Volvemos a la teoría, marcamos nuestra última estructura que nos dejó el precio, que es este movimiento de acá, alcista, y en lo que vimos hoy, marcar un Fibonacci para ver en qué zonas nos encontramos. ¿Cuáles son las mejores zonas de compras? Esperar un retroceso por lo menos al 50%. Entonces, en este orden de ideas, lo que vamos a hacer nosotros es ser muy pacientes y esperar a que el mercado nos genere un retroceso. ¿Puede que continúe subiendo? Sí. Puede que continúe haciendo un movimiento alcista, pero en cualquier momento el mercado va a debilitarse, le va a hacer falta oxígeno y va a hacer ese retroceso que vamos a esperar. Y es ahí cuando nosotros vamos a ser pacientes, esperar el punto, la confirmación, que es la que esperábamos o la que les expliqué a ustedes, la barrida, el cambio estructural interno, esperamos el retroceso y entramos a la continuación del movimiento. Esta sería la proyección para el oro para la próxima semana que yo esperaría, siguiendo lo que vimos el día de hoy. Entonces, espero les haya servido muchísimo, espero ustedes puedan entender un poco esto. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer ahí en el chat rápidamente para hacerlo. Ahora, bueno, falta el tema de la liquidez, de la gestión de riesgo. ¿Cómo es el tema de la gestión de riesgo? Aquí, pues usted no va a ser una persona de que, uy, ya me confirmó la estructura, se ve bastante clara, no le va a meter aquí usted el 50% de su capital, no. Usted va a ser una persona bastante conservadora, ingresa aquí con un 1% del riesgo. Ahora, ¿qué me dice la teoría? Aplicando todo, yo tengo que buscar mínimo un 1 a 3. Vean, perfecto. Entonces esta sería una entrada bastante buena. Y aplicando esto mismo, si nosotros hacemos el ejercicio con la entrada de aquí, con esta entrada que fue muy buena, que dio por acá en estas zonas, el mercado nos hubiese podido dar perfectamente ese ratio. Vean, incluso un poco más, siendo un poquitico más, dándole un poco más de margen al precio. Vean que nos hubiese podido dar perfectamente ese ratio que esperamos normalmente, que es el 1 a 3. Y esto es ser una persona, o bueno, ser un trader que busca la rentabilidad o la consistencia. Vean que no estamos buscando aquí entrar precisamente con un stop loss tan pequeño, no, siempre hay que darle un buen margen al mercado. Usted también tiene que darle margen porque vea, el mercado es es impredecible. Nosotros lo que estamos haciendo es especulando. Entonces usted no tiene la certeza total de que el mercado va a reaccionar en el punto que usted ingrese. Entonces por eso usted tiene que darle buen margen a su stop loss, siempre y cuando usted cuide su gestión de riesgo, que por lo menos le dé un ratio riesgo-beneficio 1 a 3. ¿Cuál sería la distribución de este movimiento? Esto de acá. Y vean que aquí nos podría estar dando un poco más. Yo siento que el mercado aquí puede desarrollar todavía un movimiento más alcista porque no ha hecho, o bueno, no ha completado una distribución completa. Entonces, en ese orden de ideas, esto estaría cumpliendo con todo lo que estamos viendo. Vimos estructura, vimos la barrida de liquidez, el retroceso y entrar en la esta. Incluso en teoría la entrada sería acá, ¿sí? ¿Cómo?
barrida de liquidez, cambio de la estructura, esperamos el retroceso, entramos y esperamos el movimiento a que se nos desarrolle. Estaríamos buscando en este preciso momento, con lo que acabamos de ver hoy, un rato de riesgo-beneficio rápidamente 1 a 3 para identificar, o bueno, para identificar no, sino para esperar esta distribución en este punto de acá. ¿Por qué a este punto de acá? Porque es un alto semanal, ¿sí? ¿Cómo lo identificamos? Vean, una de las mejores formas de identificar los altos y bajos semanales es muy sencillo. Simplemente váyanse a la gráfica semanal y marquen el alto y el bajo. Ya, bajan a 1 hora y vean dónde está. ¿Sí ven? Ven hacia dónde se dirige el mercado siempre, hacia altos y bajos diarios y semanales. Esos son los puntos de liquidez más importantes que ustedes van a poder encontrar en el mercado. Entonces, eh, eso sería, muchachos, eso sería. Espero les haya servido muchísimo. Tenemos por aquí preguntitas. Ven que no me aparece por aquí bien. Hermano, eres muy bueno, se ve que tienes conceptos bien estudiados y comprendidos. Explicas de una manera súper clara y honesta. Me gusta el pensamiento del saber esperar y confirmar. Muchos traders no suelen esperar el momento oportuno y tú claramente nos invitas a realmente a saber esperar las mejores entradas para aumentar probabilidades de éxito. Respecto a la gestión, eres súper honesto y súper realista. Eres consciente de los ratios promedios reales y no eres irte en operaciones 1 a 7, 1 a 10. Tú sabes que con 1 a 3 es más que suficiente y con una baja tasa de acierto un trader puede ganar dinero. Sabes que el fin de preservar el capital y generar nuevas ganancias. Mis mayores felicitaciones, hermano. Eres un trader ejemplar. Gracias por educar de esta manera. Hey, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, vean, Gustavo dice algo muy clave y es eso. Para las personas que me conocen en mi comunidad, yo hay días en los que he tomado trades por encima del ratio 1 a 3, pero de pronto es porque ya utilizamos un poco de conceptos más avanzados y podemos de pronto refinar las entradas y buscar esos ratios. Pero ustedes siempre, por lo general, siempre van a ver que yo voy a tomar un trade 1 a 3, 1 a 4, 1 a 3, 1 a 4. Porque a lo largo del tiempo uno ha aprendido o se aprende de que entre más rápido usted pueda buscar ganancias en el mercado es muchísimo mejor. Hay personas que buscan siempre de pronto pues maximizar sus ratios buscando hacer esto, sus entradas aquí sniper. Y se puede, sí, pero usted disminuye sus probabilidades en el mercado. Así que lo mejor que ustedes pueden hacer es darle un margen al mercado, saber esperar y entrar en el movimiento que llegue, que tenga mayor probabilidad de recorrido y aprovecharse. ¿Cuál es el movimiento? ¿Cuáles son los movimientos que tienen mayor probabilidad de recorrido? La tendencia. Entonces, por eso es muy importante usted unirse en la tendencia del precio. Es diferente usted tomar un trade en ventas por aquí y estar aguantando 4 o 5 días un movimiento bajista aquí. Cuando usted se une a una tendencia alcista, el mercado le puede dar ratios bastante, bastante buenos y rápidos. Vean cómo se mueve el mercado en una tendencia. Así que espero les haya servido mucho, bro. ¿Y qué aplicas para pasar por los fondos igual arriesgas? Lo mismo, funciona la misma gestión de riesgo, la misma gestión de riesgo funciona a la final es gestión de capital, a la final es gestión de capital y funciona para todo. Así que espero les haya servido mucho estos conceptos, los apliquen y me van comentando cómo les va. Dios los bendiga y estamos viéndonos en otras clases.